tener hijos. Se fue a Colombia, adoptó 2 niños y ahora el gobierno colombiano quiere revertir el proceso de adopción. La razón, el padre adoptante solo reveló su identidad sexual una vez estuvo legalizada la adopción. Dijo que era gay. Adriana Hauser con el informe. En Estados Unidos, estos hermanitos son Joseph y Brian Burr, hijos de este ciudadano estadounidense. En Colombia les conocen como José y Ángel Pinto y están bajo la supervisión del Estado. En 2010, Chandler Burr comenzó un proceso de adopción que transcurrió sin inconvenientes y la adopción fue finalizada en marzo de 2011. Cambiaron los certificados de nacimiento con mi nombre y todo está listo. Durante el proceso de adopción, los niños de 9 y 13 años visitaron a Burr en Estados Unidos y él les visitó en Colombia, estableciendo una relación cada vez más estrecha. Cuenta que durante los trámites nunca nadie preguntó su orientación sexual y él no la reveló. Burr es soltero y abiertamente homosexual. Nadie me preguntó en los Estados Unidos porque es contra la ley y en Colombia porque no preguntan, no quieren saber. Yo quería ayudar a los niños de Colombia que necesitan familias y amor. Y mientras el proceso de adopción yo vi uno de tantos niños que necesitan familias. La agencia encargada de las adopciones en Colombia es el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, conocido por sus siglas como ICBF. Según la ley de ese país, las parejas homosexuales no pueden adoptar, pero en el caso de individuos solteros, la orientación sexual no es un impedimento. Cuenta Burr que a la hora de despedirse del personal del ICBF que asistió en su proceso, mencionó su orientación sexual. Ahora se arrepiente. Si yo no estaba seguro que ellos, mis hijos legalmente, que yo era su padre adoptante legalmente, yo no decía nada. Tras la mención, el ICBF comenzó un proceso legal de restablecimiento de los derechos de los menores, ya que a estas alturas era legalmente imposible revocar la adopción. La Embajada de Estados Unidos en Colombia procesa exitosamente las visas de 200 huérfanos colombianos al año. En esta ocasión, siguiendo los acuerdos internacionales, detuvo temporalmente la emisión de las visas de los menores. Tras concluir su propia investigación, las autoridades estadounidenses encontraron a Burr apto para adoptar y las concedieron de nuevo. Pero en Colombia, 2 tribunales han fallado a favor de que el ICBF revise el caso, argumentando que Burr no se haya presentado al proceso de adopción como la persona que realmente es. Agrega que de la misma forma que Burr tenía el derecho a saber cómo son los menores, a los niños también les asistía el derecho a saber quién es realmente la persona que les iba a adoptar. El gobierno estadounidense ha expresado su absoluto respaldo a Chandler Burr y está mediando con las autoridades colombianas para resolver esta disputa. Nosotros nos comunicamos con la Embajada de Colombia en Washington, pero esta sede diplomática refirió el asunto al ICBF en Colombia. En entrevista telefónica con el nuevo director del ICBF nos dijo, esta decisión de los tribunales no está basada en la orientación sexual del señor Burr, sino en el hecho de que en este proceso se omitió información. Como nuevo director, he pedido que para garantizar los derechos de los niños se haga una valoración de los niños directamente para considerar su interés superior y adicionalmente del padre solicitante para con esa información poder evaluar en la decisión judicial o en el proceso administrativo. Chandler Burr asegura que no se dará por vencido. Y mientras tanto, Joseph y Brian, o José y Ángel, están en un limbo legal bajo la supervisión del Estado, esperando conocer cuál será su destino. Adriana Hauser, CNN, Nueva York. Hace mover mi Twitter la pregunta que les hice. Más adelante voy a revelar sus comentarios, pero entre tanto, para conocer más detalles de lo que está sucediendo, nos acompaña el abogado del hombre estadounidense que adoptó a los menores de edad colombiano. Abogado Rodrigo Uprimni, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, se entiende por lo que ha dicho hasta ahora el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se estaría sospechando de que el padre adoptivo tuvo mala fe al no revelar su identidad sexual, sino hasta después de finalizada la adopción. ¿El señor Chandler Burr ocultó su identidad sexual a propósito antes de la adopción porque temía que por ello no se la aprobaran? Conforme a la legislación colombiana, no existe ningún deber de una persona que va a adoptar de revelar su orientación sexual, porque cuando una persona adoptante es individual, no una pareja del mismo sexo,
La ley no establece en ninguna parte que la orientación sexual es un criterio para determinar la idoneidad o no de un padre. Claro, pero eso está claro, pero ¿por qué él esperó hasta que ya tenía la adopción firmada para decir soy gay? Lo que generó entonces las sospechas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de que él no lo dijo antes por alguna razón. Pero yo creo que el problema es claramente otro y que ahí se está desviando la atención, porque si la orientación sexual es o no es un criterio relevante para determinar la idoneidad de una persona, ¿por qué se arma tanto escándalo con que una persona haya o no revelado su orientación sexual? Pero es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está diciendo que no es un tema de identidad sexual, sino de que dio una información hasta después de que estaban firmados los papeles. Entonces le crea una sospecha de si hubo una intención de no decirlo. Pero es que vuelvo al punto. El punto central, a mi juicio, es este. ¿Es o no la orientación sexual un criterio relevante, tanto a nivel psicológico o a nivel legal, para determinar la idoneidad de un padre? Conforme a la legislación colombiana, no lo es. El propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un concepto interno jurídico, el concepto 5926 del 2001, en donde precisamente ante una consulta, en donde la subdirectora de adopciones le preguntaba a la oficina jurídica si podían interrogar a una persona sobre su orientación sexual, la jurídica responde que no. Entonces, si no pueden ni preguntarlo, ¿por qué se le impone al señor Burr la carga de revelar su orientación sexual si no es un criterio determinante? Es como que él hubiera ocultado supuestamente información sobre cualquier otro punto. Después, por eso se puede decir que él no es un padre idóneo. Yo creo que aquí el punto central es que estamos ante un hecho que dos niños de muy difícil adopción, dos hermanos de 9 y 13 años, que por fin encuentran un padre que los quiere, que los ama. El señor Buna ha mandado varios correos en donde me ha dicho que él nunca creyó que pudiera amar a dos personas como ama a estos dos niños que encuentran a una familia. Hoy se los está privando de sus familias simplemente por discriminación. Claro, y ese es un elemento de juicio de muchísimo peso. ¿Los niños sabían que su futuro padre era homosexual? El niño mayor lo sabe y el niño mayor ha dicho que no le importa, que él lo que quiere es tener una familia y un padre. ¿Pero lo sabía antes de ser adoptado? Eso yo no lo tengo claro, porque eso es parte del proceso de adopción, que es un proceso reservado. Nosotros recibimos el caso cuando Bienestar Familiar empezó el proceso y inicialmente el argumento, que para que vean cómo ha cambiado la cosa, el argumento inicialmente es que él les había ocultado que él tenía una pareja, porque hay una ambigüedad de lenguaje, que el señor Chandler tiene un novio, pero es un homosexual que vive solo, y entonces al inicio del proceso el problema era que él no había informado que tenía pareja. Luego quedó claro que él vive solo, que él no tiene pareja, que eso sí sería una información que uno debe revelar, porque tiene que revelar la estructura familiar de apoyo, y entonces ahora todo el problema se vuelve que, aunque nunca lo interrogaron, aunque en los manuales de procedimiento de bienestar familiar está establecido que supuestamente esto no se debe interrogar, que porque él no voluntariamente informó de esta orientación sexual, que esa es la razón por la cual supuestamente están en peligro. Habría un punto medio, le ruego que me conteste brevemente, como para que, o sea, si el Estado colombiano lo que busca es garantizar el bienestar de los niños y se le genera una sospecha por el hecho de que solo hasta el momento de ya llevarse a los niños él dice, ay, por si acaso yo soy gay. Si se le genera una sospecha sobre el bienestar de los niños por ese punto, ¿habría como una posibilidad de que la solución sea Estado colombiano vigile, observe por un tiempo el bienestar de los niños en manos de este padre y si los ve bien, pues desista de la decisión de revertir la adopción? Exactamente, eso es lo que nosotros hemos solicitado. Le hemos dicho a Bienestar Familiar cuál es el riesgo real de que estos niños su bienestar se vea afectado, y si ustedes encuentran realmente un riesgo concreto, pues obviamente tomen las medidas, pero en este momento no han mostrado que exista ningún riesgo concreto para el bienestar de unos niños que están siendo separados hoy de su padre legal. Señor abogado Rodrigo Upribne, representante legal de Chandler Burr en esta disputa por estos niños colombianos adoptados por un estadounidense, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.
Al volver, iReport aventurero con el recorrido por la ruta del Inca.